Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en un encuentro para seguir avanzando en nuestra materia, Introducción a la Antropología Cultural. Y nuevamente agradecemos a la World Mission University que nos permite tener este tiempo de reflexión, de aprendizaje y de conocimiento juntos. En esta oportunidad quisiera hablarte en nuestra unidad 3 acerca de las perspectivas que tiene la cultura y particularmente del tema cultura y sociedad. Así que, sin más, te invito a iniciar este recorrido de la nueva tercera clase. ¿Qué es la antropología social? Déjame decirte en breves palabras que es una de las ramas más importantes de la antropología. Obviamente enfatiza el estudio del hombre en su entorno social, en su entorno de relacionamiento. ¿Te acordás el concepto que habíamos visto en las clases anteriores de otredad? ¿Sí? La antropología social se centra particularmente en el análisis de las estructuras sociales y la relación con el hombre. ¿Cuáles son esas estructuras sociales? Aquello que nos da soporte en cada una de nuestras áreas diversas. Estructuras sociales es la justicia, la economía, el aparato educacional, político, económico, laboral, familiar. Esas estructuras sociales que nos dan vida a cada uno de nosotros desde el punto de vista antropológico y su relación con el hombre es parte del objeto de estudio de la antropología social y tiende a describir básicamente las costumbres, las creencias, el conjunto de las tradiciones que existen dentro de una sociedad, todo lo que tiene que ver con el acervo cultural, la costumbre y, como dijimos la clase pasada, la vida cotidiana. Eh, la antropología social se desarrolló y definió de manera paulatina o creciente a partir de finales del siglo XIX, es dentro de todo bastante reciente. En sus inicios, su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos, como ya dijimos, y esto se fue desarrollando y ampliando en su objeto de estudio. Actualmente, ¿a qué se dedica básicamente un antropólogo social? Estudia la cultura y la interacción de la cultura con las diferentes instituciones sociales. ¿Sí? En diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, industriales, profesiones, religión, entre otros. En síntesis, lo que va a investigar, lo que va a tratar de comprender un antropólogo social es la cultura y su vinculación con las instituciones sociales tal como las conocemos en cada uno de nuestros países. Entonces, a la cultura le tenemos que sumar para la perspectiva de la antropología social las instituciones. ¿Y por qué es esto? Porque las instituciones terminan hablando de la cultura de la cual se nutren. Las instituciones terminan dando cuenta de cómo somos los hombres que conformamos esa sociedad. Cuando nos quejamos o criticamos, no sé, al sistema de justicia, al sistema de educación, al sistema económico laboral, al sistema político. Bueno, tenemos que reconocer que ninguno de los representantes, sean jueces, docentes, políticos, funcionarios, economistas, vienen de Marte o de Júpiter, son fruto de nuestro entorno social, de nuestro entorno cultural, y cuando vemos esas relaciones vamos a darnos cuenta de que nos comprendemos mucho mejor a nosotros. Una de las instituciones que, vamos a dar un par de ejemplos, ¿no? Pero una de las instituciones que más estudia la antropología social es el parentesco, la familia y el matrimonio. Todo lo que tenga que ver con familia, desde el parentesco y el matrimonio en sus distintas formas y vertientes, es objeto de estudio de la antropología social. Vamos a ver más adelante que el poder también es objeto de estudio de la antropología social e incluso las religiones. Lo que para nosotros es normal y cotidiano no necesariamente tiene que serlo para otra cultura. Por ejemplo, en la mayoría de los países occidentales la poligamia no es bien vista. Sin embargo, la poligamia es una
práctica normal y natural en muchos países del Medio Oriente y de Oriente. ¿Y por qué es esto? Porque tiene que ver con su tradición cultural y con sus costumbres. Y para estudiar, por ejemplo, el parentesco, la antropología ha diseñado distintas teorías, distintas corrientes de pensamiento que desde determinados puntos de vista tratan de comprender qué es el parentesco y constituye una de las tareas más importantes y desarrolladas de la antropología social. Dos teorías básicamente son las prevalentes, las que más difusión han tenido. Una de la mano de Levi Strauss, un antropólogo francés, que es la teoría de la alianza, que para evitar el incesto se formó o se constituyó las distintas líneas de parentesco. Y otra es la de Evan Pritchard y Fortes, su discípulo, que habla de la solidaridad y de la unidad del linaje como ejes principales del parentesco. Si levantásemos la mirada nos daríamos cuenta que las dos perspectivas son correctas, porque el parentesco una de las cosas que hace es evitar o estar en contra del incesto y de las relaciones incestuosas, pero también se ve y se percibe el parentesco como aquel relacionamiento a partir de la base de solidaridad y unidad del linaje para conservar cada una de nuestras familias y en definitiva la especie. Y el matrimonio se lo entiende como una alianza o una unión entre cónyuges. Desde el punto de vista legal, el matrimonio no es ni más ni menos que un contrato, aunque esto no suene muy romántico, y para la antropología es simplemente una alianza, una unión entre cónyuges. De hecho, si nosotros fuéramos puntillosos, nos daríamos cuenta que la palabra matrimonio no existe en la Biblia. No aparece en la Biblia la palabra matrimonio. ¿Sí? Lo que aparece es la palabra unión. Y para muchos antropólogos esto es el matrimonio, una especie de alianza o de unión entre cónyuges, fuente o unidad principal o esencial de la familia, un átomo que es generador de los vínculos de parentesco. Y existen distintos tipos de matrimonio, como veíamos someramente, el monógamo, polígamo, el levirato, el poliándrico, en sus diversas formas, entre muchos otros. Este tipo de relación matrimonial, poligámica, monogámica o de levirato, aquel que se sucede cuando muere un familiar y uno se acerca a la esposa supérstite, pero también se estudia en el marco económico, ¿sí? El matrimonio. Y ustedes van a ver que fundamentalmente en las culturas orientales era muy común hablar de dote, de alianzas, de precio, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con la constitución previa al matrimonio, que era el compromiso, ¿sí? Y que se le daba generalmente a la familia de la novia. También la antropología va a estudiar y analizar los distintos tipos de familia como institución fundamental o primordial de la sociedad. Y hay diversos tipos de familia que vamos a ver más adelante, la diversa familia nuclear, la extensa, la monoparental, adoptivas, compuestas, homoparentales, patriarcales, uniparentales, entre otras. Ya vamos a profundizar de esto más adelante. Otro de los objetos de estudio de la antropología social no solamente es el parentesco, sino que también es el poder y todo lo que tiene que ver con el poder, el autoritarismo, la dominación, el ejercicio democrático del poder y todo lo que hace a las instituciones políticas fundamentalmente en el esquema de manifestación y aplicación del poder. Poder implica la capacidad que tiene un actor social de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Sí? Esto diría Max Weber, desde la sistemática sociológica. ¿Qué es el poder en definitiva? La potestad que tiene una persona de imponer su voluntad o la de un programa político o la de un partido político, en detrimento del resto de las voluntades, si se llega a ese ejercicio, obviamente dependiendo del sistema político que cada
nación tenga a través del voto democrático, a través de la herencia en los países monárquicos, a través de los sistemas mixtos o parlamentaristas, etc. Pero básicamente el poder implica la capacidad de ejercer dominio sobre otra y imponer, ¿sí?, por la forma que cada uno de los países establezca, esa autoridad por encima del resto. Desde una perspectiva conflictualista, así se llama, el poder se ve como el eje de los fenómenos o procesos sociales, dado que los mismos son esencialmente relaciones de poder, ¿sí? Diferencias de clases. Marx va a ser el primero en hablar de esto. Diferencias de género, de etnias, de religión, y vinculan al poder siempre con el conflicto. De ahí que venga el proletariado, la clase dominante, la clase trabajadora o proletaria. Ese choque cultural, ese choque de poder, ese choque de fuerzas hace que el triunfante desde una perspectiva conflictualista sea la que ejerce el poder en detrimento del otro. Aparte de Marx, Engels, Poullonsas, Mills, entre otros, van a hablar de eso, pero también está la perspectiva funcionalista, aquellas que dice que el poder es fruto del funcionamiento social. Esta perspectiva privilegia las funciones sociales del poder en tanto fenómeno capaz de orientar el uso de recursos socioculturales y económicos, agregaría yo, y la conducta de las personas con mira a un objeto determinado o a un fin determinado. Tenemos un plan de gobierno que vamos a desarrollar, y desde esta perspectiva funcionalista, si todas las personas se orientan hacia el cumplimiento de ese objetivo, obviamente de la mano de aquel que es el responsable de ejecutarlo o de llevarlo adelante. Si siguiéramos hablando de poder, dominación y autoritarismo, vamos a ver que el poder implica necesariamente cierto grado de dominación, si no, no es posible ejercerlo, y de autoridad para poder ser ejercido. De hecho, nuestras constituciones nacionales son las que delimitan la capacidad que tienen nuestros presidentes, cómo funciona su relación con el Parlamento, cómo funciona el control judicial, de qué manera tiene que ejercer el poder, de qué manera ejerce su influencia de manera democrática. Y esto está expresamente establecido en las constituciones nacionales de cada uno de nuestros países, como por ejemplo la que sea, ¿no? Y vamos a ver que entonces poder implica dominación e influencia, pero fundamentalmente ejercicio de la autoridad. De esta manera se requiere que alguien que ejerce el poder sea capaz de ejercerlo, pero en la otra cara de la moneda está alguien que se someta a dicho poder, los ciudadanos, y al establecimiento de las normas por las cuales el poder es depositado y ejercido. Siempre hay alguien que da las órdenes, hay alguien que cumple las órdenes, hay alguien que ejerce el poder y hay alguien que siente ese poder ejercido. El único que puede ejercer, va a decir John Locke, un pietista, una de las personas intelectuales más brillantes de la Reforma, va a decir que el único que puede tener la suma del poder público, la suma de todos los poderes, es Dios. Por eso en la palabra se conoce el concepto de teocracia, ¿sí? Israel era un pueblo teocrático porque obviamente obedecía las órdenes de Dios. Los hombres, cuando obtienen la suma del poder público, que no está previsto para un hombre o para los sistemas humanos, dirá John Locke, suelen pasarse o transformarse en lo que nosotros conocemos como tiranías o populismos de izquierda o de derecha, pero en el fondo son desviaciones del poder. Por eso, todas nuestras constituciones reparten el poder entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que hace las veces de control. Cuando esa división de poderes es vulnerado porque hay suma del poder público o porque alguno de los poderes no funciona adecuadamente, corremos el peligro de entrar en una tiranía o en gobiernos populistas que van a tratar de obtener la suma del poder público. Uno de los primeros en trabajar esta división de poderes a partir del concepto de John Locke será Voltaire, Rousseau y lo que nosotros ya conocemos por la Revolución Francesa.
Decía Luke que para garantizar el contrato social debía haber división de poderes, debía haber, y acá se instaura el término, tolerancia religiosa y derecho a la resistencia. De hecho, él va a escribir la famosa Carta sobre la libertad religiosa y esto sin duda es uno de los hitos más importantes de la Reforma protestante. John Locke va a dedicarle bastante tiempo, de hecho va a escribir sobre lo que significa la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia y de ejercicio de la fe. Ahora, como dijimos, el poder también puede tener conductas inapropiadas o conductas desviadas, un ejercicio inadecuado del poder. Y ese tipo de conductas desviadas pueden definirse como el proceso por el cual un individuo o un grupo de ellos se aparta del cumplimiento de las normas, ¿sí? Cuando hay un uso erróneo del poder sucede lo mismo, o un uso abusivo del poder. Respecto del ejercicio del poder específicamente, puede haber una tiranía, esto es gobernar sin ley, lo que hacen los dictadores. Él es la ley, él es el propio Estado y gobierna como quiere. A este tipo de gobiernos los griegos lo llamaron tiranía, ¿sí? Pero también puede darse el lugar del despotismo, el poder absoluto, la suma del poder público, como por ejemplo los emperadores en la Europa de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, ¿sí? El rey que gobierna con la suma del poder público, a esto lo llamamos despotismo. El tirano gobierna sin ley, él es la ley, y el déspota gobierna siendo él la suma del poder público y sin reconocer al resto de los poderes del Estado. En tercer lugar, podemos caer, y esto es tan común en América Latina por nuestra conceptualización e ideal del caudillismo, del caudillo salvador, en lo que se conoce como populismo. Todo el populismo es malo, sea de izquierda o sea de derecha. Cuando las personas idealizan a un hombre, a una mujer, pensando que es el gran salvador, el que viene a hacer la transformación social, generalmente corremos el riesgo de casi inmediatamente caer en lo que se conoce como populismo, que si bien pretende disfrazarse como aquel poder que busca el bien del pueblo, del populus, de ahí populismo en definitiva, son simplemente especulaciones de enriquecimiento del líder populista y de su grupo más cercano. O a partir, mejor dicho, de la pandemia del COVID-19, esto se ha visto mucho, incluso en los países desarrollados, ¿sí? Hemos visto a los líderes mundiales, los líderes más importantes titubear sin saber bien qué hacer, avanzando, retrocediendo, fundamentalmente en los países del tercer mundo, esto fue palmario ver, y ahí acuñamos un término que es emergentocracia, ¿no? Muchos gobernantes empezaron a gobernar con la excusa de la pandemia, que también tenía obviamente cierto tinte de racionalidad, pero por decretos, ¿sí? Y aparecen los famosos decretos del gobierno, los decretos de necesidad y urgencia, y sin pasar por el Parlamento, sin buscar consenso parlamentario, empiezan a dictar decretos con la excusa de la pandemia en una suerte de emergentocracia que terminó limitando y restringiendo las libertades individuales que cada una de nuestras constituciones garantiza. También es una forma de desviar el poder. Y finalmente, la perpetuidad. Tenemos muchos casos y experiencias en América Latina de gobernantes que se han enquistado en el poder y simplemente se van cuando mueren, ¿no? Bueno, esta también es una desviación del poder. Y esto que nosotros criticamos respecto de los países, ¿sí? Del sistema político, también es muy frecuente verlo por ejemplo, en el mundo evangélico, pastores que se eternizan en las iglesias, presidentes de asociaciones pastorales que se eternizan eternamente en sus cargos sin renovación.
distintas formas de perpetuarse en el poder, siempre que no haya renovación sistemática de las personas, siempre que una persona sea más importante que las ideas, vamos a ver una desviación de poder. Y también hay, como vengo diciendo, un famoso populismo religioso. Hagamos lo que a la gente le gusta, si la gente se siente bien, se siente cómoda, se siente feliz y viene a nuestras reuniones, por ejemplo. Y a partir del populismo religioso se dan algunas caracterizaciones que cada uno de nosotros, si recorriera o pensara en América Latina y Estados Unidos, se va a dar cuenta que esto es así. Va a aparecer la manipulación religiosa, ¿sí? El líder carismático que pretende manipular la vida de las personas, decirle qué hacer, cómo hacerlo, qué comprar, qué no comprar, cómo vivir, cómo no vivir, más allá del consejo bíblico. El pastor está para orientar a las personas de acuerdo a lo que enseña la palabra, pero no para manipular a las personas para que hagan lo que él quiere que haga. Esa es una desviación del carisma, de la gracia. Vamos a ver el populismo religioso en eventos, en la licuación de demanda. Yo acuñé un término en mi tesis doctoral que tiene que ver con la cultura de la plataforma. En las últimas décadas, en muchas iglesias evangélicas, lo que abundaba y lo que se notaba era eso, la cultura de la plataforma. Todo pasa por la plataforma, por el evento, el show, las luces, los músicos sincronizados, todo tenía que pasar por el escenario y los músicos, los adoradores, en vez de ser meros guiadores del pueblo hacia Dios, se transformaron en estrellas, se transformaron en el centro. Los predicadores se transformaron en el centro. Esa cultura del evento que licúa demandas y que hace que la gente sin duda se sienta cómoda y feliz, no necesariamente es bíblico. De hecho, si lo contrastamos con el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no es así. Ahora, ¿cómo también se puede manifestar ese populismo religioso? Creando dependencia de los pastores. Si hay algo que el COVID-19 trajo a la iglesia, es que, como decimos los abogados, volvimos a foja cero. De pronto, Dios permitió bajo su soberana voluntad que la iglesia vuelva a las casas, vuelva a puertas adentro, a una relación no mediada por la cultura del evento. Entonces, al quedarnos en tu casa, ahí estamos nosotros solos frente a Dios. Por años los líderes han hecho cristianos dependientes, de ahí la famosa frase de miles y miles de evangélicos que podés escuchar en todas las iglesias: pastor me ora, me hace esto, me podría decir qué hago con esta situación. Y creamos personas tan dependientes de los líderes y tan poco dependientes del Espíritu Santo que cuando llega el tiempo de la prueba no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Nosotros no estamos para crear personas dependientes de los pastores, estamos para crear discípulos de Jesucristo. La antropología social va a interesarse por la religión como sistema cultural, sus símbolos, sus ritos, los rituales, la forma de relacionamiento. Y esto con el COVID ha cambiado sustantivamente. Joaquín Bach dice que la antropología va a mirar la relación entre la religión y la sociedad, porque ésta genera mutuos condicionamientos, lo cual es cierto. Las creencias de una sociedad están codificadas en sus formas verbales y no verbales, de ahí los ritos, ¿sí? En las formas de creencia más elementales que vienen desde los antepasados de cada uno de nosotros, desde los primeros hombres, en la constitución de mitos y en la transmisión oral de cada uno de esos mitos. Clifford Geertz, un famoso antropólogo, va a dedicarle mucho tiempo al estudio y al análisis de los símbolos sagrados y la función que ellos tienen de cara a modelar el etos de un pueblo o de un grupo religioso. El etos es nuestra cultura evangélica, por ejemplo. Cómo nosotros, a partir de nuestro etos evangélico, entendemos la sociedad y vivimos la sociedad. Él se dedicó a estudiar eso.
¿sí? El tono, el carácter, la calidad de vida, el estilo moral y estético, la cosmovisión, eso es el ethos de un pueblo. Y es uno de los objetos de estudio, sin duda, de la antropología. Los conceptos religiosos no se restringen a un contexto meramente metafísico, a lo espiritual, por ejemplo. Proporcionan una estructura de ideas a través de las cuales los antropólogos, al analizar la experiencia, el comportamiento, el razonamiento intelectual, las emociones, las características morales, pueden ver cómo la persona se desenvuelve en lo cotidiano. ¿Qué va a decir un antropólogo? Yo voy a estudiar la fe de esta persona, voy a mirar sus ritos, sus formas, sus símbolos, lo que hace, pero en definitiva, si yo quiero saber cómo esa persona vivencia lo que cree, tengo que mirar su día a día. Esto es tan simple como eso. Y esto es lo que realmente sale en el Nuevo Testamento. No importa la cantidad de años que tengamos en la iglesia, no importa cuán incorporada tengamos la cultura evangélica, al final del día Jesús lo que mira son nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. La ecuación se reduce a nuestra vida cotidiana. Seguimos avanzando en este tema. El famoso filósofo Nietzsche dijo una sentencia, un dictum muy famoso que toma de Hegel, de la fenomenología de Hegel, pero que él difunde y todo el mundo se quedó con la frase de Nietzsche al día de hoy de que Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir él con eso? Cuando la modernidad haga pie en medio de la humanidad y el desarrollo tecnológico avance, ya no habrá lugar para Dios. Este famoso dictum de Nietzsche no se cumplió. Y aún lo presagiaron muchos otros, Gino Germani, Pérez Agoto y Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán, incluso teólogo protestante, decía que la secularización iba a correr a Dios del escenario mundial. Muy lejos de esto, la realidad y que incluso impuso el COVID-19 es que hoy la gente tiene mayor búsqueda y dependencia de Dios que la que tenía hace muchos años atrás. Un famoso sociólogo e investigador argentino radicado en Estados Unidos, Iván Petrella, afirma que las religiones son para bien y para mal, nos gusten o no, un fenómeno global, universal y esencial a todo ser humano. Y esto lo podemos constatar en cada uno de nuestros países y a diario. No hay forma de quitar a la religión y a Dios del medio, y menos en medio de una pandemia y de tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo. En palabras de Sanabria, a pesar de todas las certezas que supuestamente han desinfectado los campos de producción cultural, en el mundo contemporáneo no podemos escapar a la creencia. Creer aún nos condiciona. Y esto es así porque lo dijimos en la primera clase. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y en algo tiene que depositar su fe. De ahí viene la palabra religión. Del latín religare, atarse a o depender de, mejor dicho. El hombre no puede vivir sin Dios. Lo puede reemplazar con otras cosas, sin duda, pero siempre va a ser un ser dependiente. Y esto... Por eso es tan importante ser estudiado por la antropología. Todos los seres humanos tienen que depositar la fe en alguna cosa. Ahora, cuando se analizan las modificaciones y juxtaposiciones de las creencias y los ritos, tenemos por un lado, hablando de la cultura evangélica, la Biblia, obviamente como única fuente de autoridad para la iglesia protestante. Pero también cada uno de nosotros, de nuestras iglesias, los evangélicos, como veíamos la otra clase, tenemos ritos. La Santa Cena, la presentación de niños, el matrimonio, la unción con aceite, la oración por los enfermos.
Y tenemos un compendio de creencias que están basadas en la palabra, particularmente en el Nuevo Testamento. Ese conjunto de creencias y de fe y práctica es lo que modela nuestra fe evangélica y es lo que nos permite a nosotros tener nuestro etos evangélico. Somos parte de un cuerpo que es la iglesia y tenemos ese etos que nos define. Somos evangélicos y tenemos una cultura evangélica. Ahora, esto es lo que tenemos. Pero hay filtros que cada uno de nosotros pone a esas realidades de Biblia, ritos, creencias, cuerpos y etos, y a partir de esos filtros experimenta cada uno de esos puntos a su forma, a su manera, le agrega, ¿sí?, su perspectiva individual. ¿Y cuáles son esos filtros? Nosotros mismos, mi herencia, cómo fui educado, mi formación o no formación, mis características personales o familiares, mi experiencia de vida, hacen que yo vea a Dios desde el filtro de mi propia vida. Mis experiencias personales espirituales, por eso hablamos del proceso de conversión y de desconversión, mis experiencias anteriores, mis experiencias, por ejemplo, con mi padre, van a modelar y van a caracterizar nuestra relación con el Padre de los cielos, con Dios. Y nuestras enseñanzas, lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, también es otro filtro que va a sesgar nuestra mirada y va a hacer que tengamos una mirada personal. Si a esto le agregamos las características de la pandemia, del COVID-19, vamos a tener una realidad muy compleja para analizar y que la antropología analiza al igual que la sociología. Vamos a ver que entonces la espiritualidad de cada uno de nosotros, que a priori está fundada en la Biblia, en los ritos, en las creencias, en la iglesia y en nuestro etos o cultura evangélica, es percibida y vivenciada por cada uno de nosotros a partir de las experiencias, de las enseñanzas acumuladas y por la realidad pandémica que hace que cada uno de nosotros tenga hoy una característica particular y personal. Esto sin duda va a modelar mi relación personal con Dios. Yo no me relaciono con Dios en el vacío, mi relación con Dios parte de cada una de estas cosas, por eso Dios respeta nuestra individualidad. Y finalmente, cuando la antropología y la sociología quieren estudiar esto, por ende, trata de verlo desde la perspectiva de la religión vivida y no la institucional, porque la religión institucional miraría solo la primera columna, la Biblia, los ritos, las creencias, la iglesia y la cultura evangélica, pero se olvidaría que en el medio pasó la pandemia, que en el medio están nuestras experiencias, está nuestra cultura y formación, está lo que hemos aprendido. Entonces, el espectro se amplía a partir del análisis, a partir de la religión vivida, que es la religión que puertas adentro o fuera de la iglesia cada una de las personas practica. Van todos a la iglesia, pero hay hermanos que, por ejemplo, consultan el horóscopo y nadie les dijo que eso estaba mal. Proceso de desconversión. Entonces, para él es natural hacerlo. Eso permite ser descubierto por la perspectiva de la religión vivida y no institucional. Entonces tenemos, para ir resumiendo, un mundo de relaciones con los hermanos, con la iglesia, con el mundo, con la sociedad, un mundo de vivencias personales que he ido acumulando a lo largo de mi vida, mi trayecto de vida, una perspectiva personal del mundo y de las relaciones. Todas esas tres cosas, relaciones, vivencias y perspectiva personal, conforman mi realidad. Eso es lo que yo soy. Es la síntesis de lo que yo soy. Entonces la antropología nos ayuda a comprender esa realidad, analizando nuestro mundo de relaciones, nuestro mundo de vivencias y nuestras perspectivas personales.
Y el pastor, el líder, tiene entonces que entender este juego dinámico de relaciones, vivencias y experiencias y perspectivas personales, porque si no, no va a entender lo que le está pasando a su gente, va a pensar de manera institucionalizada que alcanzó con el estudio bíblico, que alcanzó con el sermón del domingo, pero al no darse cuenta de todo eso va a haber un montón de cosas que se le van a escapar y en las cuales no va a poder trabajar y que necesitaría hacerlo para que ese cristiano se convierta verdaderamente en un discípulo de Cristo y no en un mero asistente cúltico. El pastor debe entender esta dinámica relacional para saber lo que necesita su congregación y cómo ayudarlos en su crecimiento en la experiencia cristiana. Gracias por todo. Esta fue la tercera clase. Nos encontramos próximamente en nuestro encuentro por Zoom. Un gusto haber participado de esta clase. Recordá leer el material y hacer las tareas. Hasta nuestro próximo encuentro.